Esta es nuestra tercera sesión en la tercera semana. Somos el aula 4. Y en nuestro curso de Ciencias Sociales vamos a conversar un poquito sobre la prosperidad falaz. ¿Qué es? ¿Entre qué año se dio? ¿Y por qué se le llamó así? ¿No? Para eso tenemos que partir analizando la siguiente imagen, porque es un personaje al cual vamos a hablar eh, ampliamente en esta sesión. Vamos a dedicarle varios minutos a este personaje. Entonces, este señor Jorge Basadre crea este término y se lo atribuye a este periodo de la historia. ¿Por qué? Porque próspero, como te desean, por ejemplo, ¿no? Feliz Navidad y próspero año nuevo, te dicen. Hace referencia a que vengan cosas buenas, positivas, ¿no? Bonanza. Eso es prosperidad, positivo, bueno, en abundancia. Pero falaz es un término que hace referencia a una falsedad, ¿no? Una falsedad, algo que no duró en el tiempo, que fue simplemente, como que dice, una ilusión. Tuvimos dinero, estuvimos bien económicamente a nivel del país, pero que no va a repercutir de manera positiva, al contrario, ese dinero se va a despilfarrar, se va a malgastar, y el Perú, luego de este periodo, volverá a estar sumergido en la crisis. Por eso me dice acá, periodo de recuperación y bonanza económica. Estamos bien, nuestra economía está pero excelente. ¿Qué se dio a mediados del siglo XIX? Producto de la venta de un recurso que el Perú tenía en abundancia, el guano. Somos uno de los pocos países que se ha hecho rico vendiendo recursos. Los demás, los que hoy en día son ya países desarrollados, no venden recursos, venden tecnología o venden estos recursos pero transformados, ¿no? Pero que a la larga dice, no significó un desarrollo sostenible, es decir, el Perú no pudo mantener esa bonanza económica, sino que estaba bien, y luego de ese periodo, otra vez en picada, en crisis, en deudas, a pedirse plata prestada de otros países. Acuérdate, el gran Jorge Basadre le da ese término al periodo de prosperidad económica, de bonanza económica. Entonces tenemos que conocer nosotros qué es el guano. El guano no es nada más y nada menos que el excremento de las aves marinas, las deyecciones de las aves marinas que fueron depositadas durante cientos y cientos de años en estas islas del Perú, sobre todo las que se encuentran en la costa sur, específicamente en Ica. En todas esas islas, ¿no?, abundan esos animalitos, como por ejemplo el piquero, el guanay, el alcatraz, el martín pescador, entre otros. Y esta mancha blanca que tú ves aquí, todas estas manchas blancas, eso es el guano. Las deyecciones de las aves que se han impregnado en las islas. Pero como nunca el Perú le había dado importancia a este recurso, ni siquiera lo considerábamos. Y antes se usaba, muy poco, porque se usaba para avivar el fuego, lo usaban así como combustible, ¿no? Pero luego de eso, no, en la época virreinal no se le prestó importancia, los incas lo usaban como combustible y nada más. Pero en esta época va a tener mucha importancia. Y como ha estado tanto tiempo sin usarse, hay toneladas de guano. Acá tú ves una pequeña manchita blanca. No, había más. Capas, capas tras capas, pero muchas capas de guano. Hola Carlos, buenos días, no te preocupes. Por asistencia, ya con lo que ya estamos todos completos. ¿Dónde se encontraba este guano en abundancia? En las islas de Chincha. Mira. Acá ubicamos Chincha, en Ica. Acá hay un conjunto de islas, había varias islas. En estas islas, ahí había abundante guano. ¿Para qué se usaba este guano o a dónde se llevaba este guano una vez que era extraído? Bueno, salía de aquí del Perú y era llevado hasta Europa, específicamente a Inglaterra. Ahora vamos a contextualizar, Estamos hablando de mediados del siglo XIX.
en el Perú, esa prosperidad falaz, mediados del siglo XIX, a mediados. Y como tú eres un buen estudiante, la semana pasada, en la segunda mitad de la clase, vimos que algo ocurrió también a mediados del siglo XIX, pero ya no en el Perú, sino en el mundo. ¿Qué estaba pasando en el mundo? En países como Inglaterra, Francia, Japón, Estados Unidos, Alemania. ¿Qué pasaba en el mundo? Se estaba dando la segunda revolución industrial. Al darse esta segunda revolución industrial, hay muchos obreros, mucha gente que trabaja en las empresas, en las fábricas, y requieren alimentación. Pero los campos de cultivo de Europa, que han trabajado la tierra durante casi 3 milenios, se encuentran agotados. Por lo tanto, ya sus cosechas no producen en abundancia, muy poco, y la gente tiene hambre. La gente para poder trabajar requiere alimentarse bien y no está pudiendo. Entonces, requieren este guano para usarlo en la agricultura. Es decir, llevan sacos y sacos de guano y lo van echando en los suelos porque sirve como nutriente, sirve como fertilizante de suelo para la actividad agrícola. Al decir, el guano es muy rico, no quiere decir que tenga un sabor agradable, no, eso es comértelo, por supuesto. Quiere decir que si se aplica en los campos de cultivo, le van a dar muchos nutrientes a este terreno y al volver a plantar, al volver a sembrar, va a crecer rápido, la planta va a tener un buen desarrollo, los frutos van a ser grandes y la gente va a poder alimentarse y poder seguir trabajando en las fábricas de Inglaterra. Inglaterra era uno de los vecinos principales. También se enviaba a otras partes de Europa, pero el principal comprador fue Inglaterra. Tal vez esta imagen, que sea un poco cruda, nos puede hacer cuestionarnos de la comodidad en la que nos encontramos hoy en día, ¿no? Porque, si bien es cierto, hoy trabajas y te dan un sueldo, un horario, un salario, una dieta, como quieran llamarlo. En esta época, en el Perú la esclavitud era algo normal. Había esclavos que se vendían en las plazas públicas, ¿no? Por ejemplo, Domingo Elías, que era un gran traficante de esclavos, traía a los esclavos, así los encadenaba, los amarraba, los ponía en la plaza pública y los ofrecía al mejor postor. Vendo esclavo de 23 años, varón, fuerte, obediente, en perfecto estado de salud, y ya se aclimató a este clima del Perú, porque vienen de África. Y la gente ofrecía 250 pesos, 300 pesos, a veces hasta se vendía a 400 pesos, que era uno de los costos más elevados. Generalmente costaba 300 pesos, 350 pesos. Pero ellos empezaron a trabajar el guano de las islas. Para bien de ellos, cuando llega Castilla, el poder Ramón Castilla, requiere el apoyo de esos esclavos en una guerra civil que tiene el Perú. Por lo tanto, Castilla le dice, si ustedes me apoyan, yo a ustedes les doy su libertad. Entonces, la libertad de los esclavos en el Perú, al igual que en Estados Unidos, por ejemplo, no fue un acto de bondad, no fue un acto de solidaridad, como se nos ha hecho creer erróneamente. No es que Castilla dijo, pobres esclavos del Perú va a pagar por ustedes, no, los condicionó. Le dijo, ustedes me apoyan en la guerra, como parte de mi ejército, mis soldados. Si ganamos la guerra, ustedes son libres. Y obviamente los esclavos negros van a querer apoyarlo, pues obviamente. Entonces, al no haber esclavos ya, porque Castilla gana la guerra civil, ¿quién va a trabajar ahora en las islas de Chincha? Para nuestra suerte, Asia, como hoy en día, estaba súper poblada. Sobre todo China. Estaba recontra poblada. China tenía mucha gente. Ya no había ni dónde vivir, escaseaban los alimentos. Por lo tanto, el gobierno chino
pactó con el gobierno peruano unos contratos en los cuales venían trabajadores chinos a laborar aquí al Perú por un periodo más o menos de 7, 8 años, pero con un contrato. Ahí en el contrato se especificaba, ¿no? Estaba su contrato, venía el chinito con su contrato, acá su contrato, y decía, va a trabajar, por ejemplo, no sé, vamos a ponerle un nombre a un chinito. Sun Yun Wok va a trabajar de lunes a sábado en la isla de Chincha extrayendo guano de tal hora a tal hora y se le va a pagar cierto precio, 50 pesos, por ejemplo. Además, el hacendado que lo está comprando le va a dar comida, le va a dar casa, le va a dar ropa, lo va a tratar bien y va a respetar su contrato. El chinito venía con su contrato y el hacendado le decía, ah, está muy bonito tu contrato. Lo llevaba, lo guardaba y el contrato desaparecía. Nunca más se volvía a ver ese contrato. Entonces, al no haber contrato de por medio, el hacendado lo trataba como esclavo. Esos chinos culís que vinieron en condición de trabajadores libres fueron prácticamente esclavizados, maltratados, torturados para la extracción del guano y el trabajo en las haciendas. Entonces, la mano de obra más importante para la extracción de este recurso fueron los chinos culíes, ya que los esclavos negros ganaron su libertad. Ellos van a ser los más explotados, pobres chinos culíes. Lo van a explotar tanto, mira que cuando llegue a desarrollarse aquí en el Perú la guerra contra Chile, la guerra del Pacífico, los chinos no van a tener un odio que al ver al ejército chileno lo van a ayudar. Y le van a decir, vengan, vengan, acá se esconde el hacendado, acá guarda sus riquezas, acá guarda sus pinturas de oro, sus cuadros, qué sé yo, sus cosas finas. Y van a traicionar a los peruanos. Y que claro, los peruanos los han tratado muy mal. Por eso se entiende que los chinos apoyen a los chilenos. Caso contrario a lo que ocurrió con los esclavos negros. En plena guerra del Pacífico contra Chile, los esclavos, ex esclavos negros, que ya ahora eran libres, pelearon por el Perú, agradecidos porque se les ha dado la libertad a ellos y a sus hijos. Se les ha dado la libertad. Se sabe ya, que en el Huáscar, embarcación que pilotaba Miguel Grau, un alto porcentaje de marinos eran negros. Ellos se enrolaron, se enlistaron tranquilamente. Ellos no los obligaron a pelear por el Perú. Ellos pelearon por convicción por el Perú, en agradecimiento por darles la libertad. Mientras que los chinos, en revanchismo por maltratarlos, empezaron a apoyar al ejército chileno, ¿no? Antes de ir con las formas del guano, bien, acá tenemos las formas en las cuales el guano se ha vendido a otros países. En un principio, el presidente Agustín Gamarra, vamos a colocar acá para no olvidarnos, un rojo está bien. Se entera de que se puede usar el guano para la agricultura y es muy bueno. Está bien, dice, pero como el Perú no sabe trabajarlo, Francisco Quirós se adelanta a la época y le dice al Perú, mira, si tú no puedes trabajar tu guano porque no sabes qué hacer, alquílame las islas. Y como el Perú ni siquiera sabe para qué lo usa, y ya, dame una parte de ese dinero, dame una parte por alquilar las islas, una cantidad de dinero. Vamos a ponerle, no sé, vamos a ponerle 500 pesos. Esto recibía el Perú. Esto iba para el Perú. Francisco Quirós alquilaba las islas, las arrendaba. Y Quirós veía lo que hacía con el guano. Él veía si es que lo vendía a Europa, si es que lo extraía, si es que lo dejaba ahí, si es que construía una casa, si es que se lo comía. Él veía. Al Perú no le importaba. Pero Francisco Quirós, astuto, empresario, lo vendió a Europa. Ese guano que sacaba
de las islas alquiladas lo vendía a Europa. Y él ganaba mucho más, hasta 10 veces más del alquiler que pagaba. Entonces el Perú dijo, no, 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 momento, momento, momento. Acá me están haciendo la estafación. No puede ser. Ya no te voy a alquilar las islas, te dice. Ya no, ya no. Yo mismo, el Perú, yo, voy a vender mi guano. Así que gracias, Francisco Quirós, ya no te necesito. Viene la otra época llamada la venta directa. Esto fue durante el periodo del presidente Ramón Castillo. Ramón Castillo. En la cual se negocia con una compañía inglesa llamada la Casa Gibbs. En la cual la Casa Gibbs le dice, tú me vendes tu guano por 5,000 pesos. Ya para esta época el guano había subido de precio, pero estaban dando lo mismo. Y el Perú estaba feliz con sus 5,000 pesos. Feliz. Pero los empresarios peruanos, otros como Francisco Quirós, se dieron cuenta de que la Casa Gibbs les estaba estafando, porque le estaba dando muy poquito dinero, porque el guano ahora se había sobrevalorado. Y el Perú ya había firmado un contrato. Entonces el Perú otra vez dice, no, momento. Acá me están haciendo la engañación otra vez. Yo he firmado un contrato para vender, he ganado más dinero del que antes recibía, pero en realidad el guano ha subido su precio. Entonces no, anulábamos este contrato con la Casa Gibbs. Y otra vez, durante el gobierno de Castilla, ante la presión de muchos peruanos, se establece el sistema de consignaciones. Ojo, ¿en qué consiste el sistema de consignaciones? Es diferente al arrendamiento. En el arrendamiento, el Perú le alquilaba las islas de Francisco Quirós y él vería lo que hacía con las islas. Solo lo estamos alquilando. En el sistema de consignaciones, el Perú le encarga, le consigna las islas a algunos empresarios. Estos empresarios, llamados consignatarios, son los encargados de vender el guano a Europa, pero a nombre del país, a nombre del Perú. No a nombre particular, no a nombre de ellos, sino ellos eran trabajadores del Perú. Por lo tanto, de esos 50,000 que ahora vale el guano, 40,000 van para el Perú y 10,000 iban para el empresario. Un aproximado. Iban para el empresario. Es decir, para el consignatario. Y esto iba para el Perú. Pero acá vino un problema. Porque estos consignatarios no eran supervisados. ¿No ves que había plata, había dinero porque estaba vendiendo guano? Nadie lo supervisaba. Confiaba en ellos, con tal de que sigan trayendo la plata para el Perú. Y los consignatarios empezaron a decir con el tiempo, uy, disculpa Perú, pero ya el guano ya no es vendido en Europa. Ya casi nadie quiere guano, así que solamente me están dando 10,000. De esos 10,000, 8,000 para ti, 2,000 para mí. ¿Quieres o no quieres? Bueno, le sigue conviniendo porque se está ganando más que si lo vende de frente a la Casa Gibbs. Y el Perú dice, ya está bien, dame mi parte de dinero y tú quédate con lo tuyo. Pero no era así. El guano había bajado de precio, pero no tanto. El guano en realidad seguía costando sus 35,000. Y era dinero que los consignatarios se agarraban. Al Perú le daban una partecita y toda la diferencia el consignatario se lo agarraba. Estafaban al Perú. Otro caso, el consignatario iba con todas las toneladas de guano, costales de guano, lo vendía a Europa, regresaba al Perú con el dinero y decía, lo siento Perú, estaba regresando y nos robaron en el océano, no tengo nada. Y todo el dinero de las ventas se lo quedaban los consignatarios. Otro caso, llevaba el consignatario todo su guano del Perú hasta Europa. Y él decía, lo estoy ofreciendo a diferentes empresas, pero nadie quiere comprarme. Y el Perú tenía que dar una solución. ¿Ya sabes qué? Déjale a mitad de precio. No, pero ni con 8,000 quieren. Ya, bájale, para que no regreses y hagas un gasto por las puras, bájale a 5,000.
pero en realidad no era así. El bono ya se había vendido hace tiempo y el consignatario estaba buscando la manera de estafar. Entonces, a pesar de eso, ingresó dinero al Perú. Mucho dinero. Imagínate ahora cuánto dinero se llevaron los consignatarios con todo lo que le estafaron al Perú. Se dice que el Perú se llevó solamente el 15% de las ventas del guano. El resto de los consignatarios. Pocos consignatarios, ¿no? Como esto era una situación irregular, durante el gobierno de José Balta, el Perú decide vender ya todo su guano, todo, absolutamente todo su guano, a una casa, a una empresa judío-francesa llamada la Casa Dreyfus. Ya con eso el Perú se evita de estar pagando al consignatario, ¿no? Y recibió una fuerte cantidad de dinero que simplemente sirvió para salir de la crisis, de la deuda en la cual se había metido Ramón Castilla. Porque después de eso, el Perú queda sumergido en la bancarrota. Borramos aquí. Son las 4 formas de venta de guano. ¿Qué coincide? La época más gloriosa con el gobierno de Ramón Castilla. Entonces uno analiza, ¿hay dinero en el Perú producto de la venta del guano? Sí. ¿Quién gobierna? Castilla. Presidente con dinero, obras y obras y obras. Por eso es que es el presidente más reconocido del siglo XIX. Mejor presidente, ¿no? Porque hay dinero. Por lo tanto, se pueden hacer obras. Imagínate un gobierno sin dinero. No se puede hacer obras. Va a pasar a la historia como un gobierno que no hizo nada. Pero acá hay mucho dinero. Entonces, como hay mucho dinero, se tiene que ver cuánto es lo que se gana y cuánto es lo que se gasta como país. A eso se le llama presupuesto de la República. Con Castilla se organiza el primer presupuesto del país y se hace cada año hasta el día de hoy. ¿Cuánto dinero es que el Perú está ganando y cuánto dinero es que el Perú va a gastar? Hay mucho dinero, excelente. Llegó el momento de pagar nuestra deuda externa a Inglaterra. Está bien, eso está muy bien, para no seguir pagando solamente los intereses. Está muy bien, hay que cancelar toda la deuda de Inglaterra. Ahora, profesor, ¿de qué le debemos? Bueno, vamos a hacer un poquito de memoria. Durante la época virreinal, el Perú no era independiente, el Perú estaba sometido bajo la jurisdicción de España. España gobernaba el Perú prácticamente. Para nosotros ser libres e independientes, como dijo el general San Martín, el mismo San Martín se hizo 2 grandes préstamos de Inglaterra, que han sumado intereses. Los primeros presidentes, como Torre Tagle, por ejemplo, se hicieron préstamos de Inglaterra. Entonces había que pagar. Bien. Como había dinero por el bono, se le pagó. Inglaterra, toma, así al cash. ¡Bla! No te debo nada. Excelente para el Perú, está muy bien. Pero es un dinero que se ha gastado y que el Perú no va a poder utilizar. Se ha gastado. Ya. No solamente le debemos a Inglaterra, le debemos a los nacionales, a los peruanos. Porque cuando San Martín viene con todo su ejército, requieren comida, medicina, armas, municiones, ropa, hospedaje, y todo eso no es gratis. La gente le prestó dinero a San Martín, la clase alta le prestó dinero a San Martín, firmando un contrato, ojo, y en el contrato decía, le estoy prestando al general San Martín 20,000 pesos para su lucha por la independencia. El Perú, luego de ser libre, se compromete a pagar. San Martín, ojo, San Martín es un gran héroe, ya, sí, como tú quieras, pero dejó muy endeudado el Perú, y eso nadie lo comenta. ¿Sí? Se hizo un montón de préstamos. Cuando el Perú es libre e independiente, nace con un montón de deudas. Ya, pero el Perú tenía tanta plata que se dedicó a pagar a cada uno de los personajes que le prestaron dinero al Perú, a San Martín. Se pagó. Pero como tú puedes darte cuenta, es un dinero que se gasta y que no regresa. Ramón Castilla quería modernizar el Perú y hacerlo como la misma Europa, ferrocarril, que aún Lima y Callao. Revolución industrial, pues. El Perú fue uno de los primeros países en tener su ferrocarril. Hay plata. Bueno, convoca a un congreso americano porque, habiendo plata, se dio cuenta que Europa podía tratar de recuperar América. Entonces, de esta manera, se aliaban los países de América para enfrentar una posible invasión europea.
que en esta época todavía no se va a dar, pero más adelante sí. Y fomenta la inmigración de chinos pulidos. Sale Castilla del poder en el año 51 y entra su brazo derecho, su amigo, su befo, su incondicional, Rufino Echenique. Profesor, ¿y por qué no termina su periodo de gobierno? Vamos a ver. Mira, bueno, él continúa la obra de Ramón Castilla, el construcción de ferrocarriles, se da cuenta que la selva está despoblada y hay que trabajarla. Fomenta la llegada de europeos a la zona de Pozuzo, selva central, específicamente de los alemanes, y luego los austriacos, animales casi. Trata de establecer lazos con Brasil, porque se da cuenta que el Pacífico no es la única salida. Si conversamos con Brasil, podemos salir también por el Océano Atlántico y vender más rápido nuestros productos a Europa. El problema viene aquí. La ley de consolidación de Castilla permitía pagar el dinero a la gente que le había prestado a San Martín, peruanos, por la campaña de independencia. Pero en la época de Echenique, como hay tanto dinero, no supervisan bien los documentos y empiezan a falsificar los documentos. Venía cualquier hijo de vecino, cualquier personaje que no tenía ni fama, ni gloria, ni siquiera dinero, y se creaba un documento falsificado, un documento bamba. Y en ese documento decía, yo le presté 50.000 pesos a San Martín para la independencia, le di comida por un mes. ¿Mm? Págueme, Perú. Y como no había supervisión, el gobierno de Echenique le pagaba. Le pagaba. Había dinero, un montón de dinero. Le pagaba a quien venía con su documento, no importa falsificado. Y curiosamente, esos documentos falsificados lo tenían amigos de Echenique, familiares de Echenique. ¿Cómo se llama ese acto de beneficio de una persona por ejercer un cargo público? Corrupción. Eso es corrupción. Entonces, Ramón Castilla, el mismo Ramón Castilla, asqueado de lo que ha hecho Rufino Echenique, convoca una revolución liberal en el año 1854 para sacar del poder a Echenique, que no quería irse, porque él decía, yo no he recibido dinero, pero sus amigos sí, bueno, y sus familiares también, pero él no lo aceptaba. Entonces Castilla, en una lucha muy pareja entre ambos ejércitos de Echenique y de Castilla, logra inclinar la balanza a su favor Ramón Castilla, porque negocia con los indígenas y le dice, indígenas, ustedes me apoyan contra Echenique, no van a pagar más tributo al país. ¿Saben que los indígenas pagan tributo por haber sido conquistados por España? Pagan su tributo indígena. Bolívar lo eliminó, pero se dio cuenta que sin ese dinero el Perú no iba a poder hacer obras, así que lo reinstauraron. Pero Castilla le dijo a los indígenas, no van a pagar tributo si me ayudan. Y los indígenas rapidísimo. Por eso la primera imagen, pues acá está. ¿Dónde está la imagen? Acá está. Mira, a ver. Le está dando el beneficio al campesino de no pagar sus tributos. Y el campesino va a ayudar a Ramón Castilla. Aquí más convence Castilla, le dice, mira, esclavo, si tú me ayudas en esta guerra contra Echenique, te doy tu libertad. Es más, desde ahora te doy tu libertad y apóyame. Y los esclavos negros también apoyaron a Castilla. Con un ejército mayor, Ramón Castilla logra derrotar a Rufino Echenique en la batalla de La Palma, lo destituye y vuelve al poder. Con esto se da pues una reinversión de obras públicas, como por ejemplo se moderniza Lima, otros ferrocarriles, alumbrado a gas, fuimos la primera ciudad que tuvo alumbrado a gas, alumbrado público, así en las calles. Antes todo era oscuro, era tenebroso salir por las calles de Lima, peligroso también. El telégrafo, la revolución industrial de Europa está llegando al Perú. Somos uno de los primeros países en tener telégrafo. Agua y desagüe, sistema de agua y desagüe. Antes no había. Antes tú caminabas y así como hay un riachuelo, ya, pero era de basura, pasado con animales muertos, excrementos, todo sucedía en medio de la calle. ¿No? Se construye una gran penitenciaría y se elabora el primer mapa general del Perú para evitar problemas futuros. Castilla sí fue un visionario para evitar problemas futuros con otros países, como por ejemplo Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile. ¿Quién fue el encargado? El geógrafo Mariano Felipe Paz Soldán. Este que está a la izquierda es el mapa que elabora Paz Soldán. Claro, es el mapa de la época, porque ya en la actualidad nuestro mapa ha cambiado, pero sí se mantiene. Mira que con los conocimientos de esa época,
pudo hacer un mapa casi exacto del Perú, ¿ah? Casi exacto. Pero teníamos más territorio que luego Chile nos lo va a arrebatar, que luego Perú le va a regalar a Brasil, se lo va a regalar a Colombia, a Ecuador, incluso Bolivia, ¿no? Pero era muy exacto este mapa que hizo Felipe Paz Solda. A ver, que continúa la práctica. Yo les sugiero que lo hagan ahora que están fresquitos. Voy a activar la práctica de una vez. Editar. Si no lo pueden hacer hoy, bueno, si no lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer hasta mañana, toda la tarde. ¿Eh? Hoy 10, ya hasta el 1 de febrero lo pueden hacer. ¿Ya? Pasando eso ya no, ya hasta mañana. Ya. Entran al aula de Classroom y ahí van a encontrar práctica 3. El día de mañana publico la clase grabada del día de hoy. O de repente en unos minutos ya lo publico. O si quieres escuchar una parte de la clase que no quedó clara. ¿Listo? Nos vemos la próxima semana. Sí, más pilas, por favor. Más pilas para saber si estamos trabajando bien o entendiendo. ¿Ya? Nos vemos. Hagan su práctica. Chao, chao. Hagan su tarea. Adiós, profesor, pues.